Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases, espero se escuche bien. Que te dé mediante, espero todo funcione bien en el día de hoy. Si alguien me puede contestar, si me escucha. Sí, se escucha bien. Súper, ya. Ojalá aprovechemos mientras funciona internet entonces. Ya, chiquillos y chiquillas. Entonces, bueno, tenemos que terminar la parte mecánica ahora y la imagen que ustedes ven aquí en este momento relata una situación que antes habíamos visto. Si ustedes ven la escala en la que está hecho este gráfico, nos está mostrando en la eje horizontal, para verlo bien simple, la presión TP, o sea, la transpulmonar expresada en centímetros de agua, que es como habitualmente se hace. Y tenemos que con una diferencia entonces entre alveolar y pleural, así definimos la transpulmonar, de 10 centímetros de agua, 20 centímetros de agua y 30 centímetros de agua. Entonces, a esas gradientes de presión, que representa la transpulmonar, tenemos que el volumen del pulmón aumenta hasta llegar al máximo, ¿no es cierto? Que es lo que se puede notar cuando vamos avanzando alrededor de los 30 centímetros de agua de la presión transpulmonar, donde ahí llegamos a el máximo inflado de los pulmones, que denominamos como CPT, ¿se acuerdan que era capacidad pulmonar total? Completamente inflados. Y habíamos dicho que había algo curioso, cuando yo inflaba un pulmón, que sería los circulitos no rellenos, la función o la pendiente de la curva no coincide como cuando yo hago que ocurra la expiración. Si se fijan, que serían los puntitos oscuros. Vale decir, hay una histéresis, definimos eso. ¿Okay? Ahora, la pendiente de estas curvas, de cualquiera de las dos, es la distensibilidad del pulmón. Así que en el fondo lo que les estoy tratando de decir un poco es que la distensibilidad pulmonar para insuflar o durante la inspiración es diferente a la distensibilidad del pulmón cuando éste se desinfla, o sea, cuando ocurre la expiración. Teníamos entonces una histéresis, esa diferencia. Y nada más, sale en el recuadro dentro de esta imagen, cuál es la ecuación de la distensibilidad, para que no se lo olvide, donde distensibilidad se pone con una letra C mayúscula y sería igual al cambio de volumen partido por el cambio de presión, en este caso presión transpulmonar. ¿Ok? O sea, sería la pendiente de esta curva. La escala en este caso en el eje vertical está expresada como volumen, pero como porcentaje de la capacidad pulmonar total. Y lo que notamos es que en este caso al 40% de la capacidad pulmonar total, que en realidad corresponde a CRF, recordemos que CRF es la capacidad residual funcional, si observamos las pendientes de las curvas, tanto durante inspiración como expiración, van a notar que la distensibilidad en esos puntos es bastante buena. Vale decir, iniciar una inspiración desde capacidad residual funcional es una forma muy eficiente de que aumente el volumen de estos pulmones o de que ocurra la inspiración. Porque la distensibilidad es muy buena, es máxima. O sea, es fácil hacer ese trabajo. ¿Ok? Y eso es lo que pasa cuando están respirando a volumen corriente. Ahora, lo que debemos abordar un poquito es por qué está esta diferencia entonces entre la inspiración y expiración en cuanto a distensibilidad. Notarán que durante la inspiración la pendiente es un poquito más acostada que durante la expiración. Vale decir, aparentemente la distensibilidad es menor durante la inspiración, eso sí, que durante la expiración. Bueno, en realidad esto se debe fundamentalmente a que hay algunos factores que determinan esta distensibilidad, que los podríamos resumir como aparece en la imagen siguiente, acá. Entonces, como dice el título de esta imagen, nos dice cuáles son los factores que determinan la distensibilidad del pulmón. Bueno, podríamos dividirla básicamente en dos. Uno sería la composición del intersticio del pulmón, vale decir colágeno, por ejemplo, que está en cantidades menores que en otros tejidos, y la cantidad de fibra elástica. La estructura con que está hecha en el fondo la matriz extracelular y la estructura alveolar y bronquiolar. ¿No es cierto? Que están aportando una cierta rigidez, pero también elasticidad gracias a la fibra elástica. Y el otro factor que está influyendo entonces en esta curva que vimos recién, que es la distensibilidad, es la tensión superficial, que en este caso yo la puse entre paréntesis como TS. ¿Ok? Recordemos que la tensión superficial se puede definir, como está la imagen abajo a la izquierda, como una fuerza que actúa a través de una línea imaginaria y por definición de 1 centímetro de largo en una superficie líquida en el fondo en contacto con el aire. O sea, esto ocurre en la interfase aire-líquido.
¿ya? Esa interfaz aire-líquido entonces genera una resistencia. En la imagen en el centro lo que nos quiere mostrar es que si usted infla una burbuja de jabón, esta normalmente se revienta. ¿A qué se debe eso? Bueno, que hay aire y hay líquido formando la pared, en este caso de la burbuja. Y se revienta, ¿por qué? Porque hay una presión para que ésta se colapse. Esa presión para que se colapse está dada porque una gota, por ejemplo, de un líquido o una cantidad de líquido tiende a formar una gota, es la forma más estable. Y la ley de Laplace, que aparece ahí un poquito al lado, lo que nos describe es que uno podría tener una idea de cuál es la fuerza o la presión que se ejerce para que colapse esa burbuja de jabón. Y según la ley de Laplace, la presión de colapso de esa burbuja de jabón sería P, va a ser igual a 2 veces la tensión superficial que teóricamente nosotros podríamos medir y inversamente relacionado al radio de esa burbuja. Así que si uno ve, entonces la presión de colapso de una burbuja va a ser más pequeña cuanto mayor sea el tamaño de la burbuja, o sea, cuanto mayor sea el radio. Eso nos está diciendo, burbujas más grandes en general van a ser más estables, van a tener una menor presión de colapso. Burbujas más pequeñas va a ser más fácil que tiendan a colapsar. ¿Ya? Pero por supuesto el factor tensión superficial está directamente relacionado 2 veces. Así que uno podría pensar un poco la situación de los alveolos, que son bastante pequeños, ¿no es cierto? En la que tenemos justamente una interfase aire-líquido y que efectivamente capaz que eso esté produciendo esta histéresis de la que hablamos. Y de hecho eso queda demostrado en la imagen siguiente. Si ustedes ven esta imagen, vamos a ver una vez más la presión en el eje horizontal. En este caso imaginemos que es presión transpulmonar, 10 hasta 20 centímetros de agua en nuestra escala. Veremos una curva de insuflación de un pulmón con los puntos blancos, la curva más grande, insuflado con aire, y luego el proceso expiratorio con puntitos en negro. Claramente hay una gran diferencia entre las pendientes de ambas curvas, ¿no es cierto? Ya sabemos que eso es la histéresis. Y al lado, para descifrar cuál sería el factor más importante en esta diferencia, nos lo deja claro la imagen que está más hacia la izquierda, la curva más pequeña, que también tiene puntos blancos y negros. Y en este caso, en vez de inflar el pulmón con aire, lo inflamos con agua. En este caso, solución fisiológica. Entonces, cuando se utiliza solución fisiológica, lo que vemos es que la pendiente es más elevada, vale decir, la distensibilidad es mejor, y virtualmente no hay histéresis, o la histéresis es mucho más pequeña. ¿Qué nos dice esto? Bueno, claramente, cuando eliminamos la interfase aire-líquido, desaparece casi la histéresis y ambas curvas se hacen muy parecidas. Y la pendiente, o sea, la distensibilidad, recordemos que distensibilidad lo definimos como la relación entre el volumen y presión, o sea, la pendiente de estas curvas, es mucho más elevada. Vale decir, con esta sola imagen nos queda claro que cuál es el factor más importante que determina la distensibilidad del pulmón. Claramente ustedes me decís, bueno, la tensión superficial, porque cuando eliminamos la interfaz aire-líquido, virtualmente las curvas se igualan y la pendiente es mucho mejor. A pesar de eso, nosotros podemos respirar bastante bien, ¿no es cierto? A pesar de esta diferencia, pero tenemos que sobrevivir en la situación insuflada con aire que observamos en esta imagen. Y eso lo logramos porque tenemos una sustancia, ¿no es cierto?, que logran reducir un poco el efecto de la tensión superficial, que conocemos como el surfactante pulmonar. Pero en fisiología podríamos decir que la curva grande que tenemos acá es con la que nosotros convivimos. O sea, convivimos con la histéresis, que insuflar el pulmón, o sea, la inspiración, es un proceso energéticamente más difícil que la expiración, que ocurre de manera más pasiva y que tiene una mejor distensibilidad. Ahora, ¿quién regula esta tensión superficial? Bueno, básicamente el surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? En realidad es una mezcla de compuestos que es fabricado por una de las células alveolares, que son las células alveolares de tipo 2, también conocidos como neumocitos de tipo 2, y que está fundamentalmente compuesto por fosfolípidos y también con proteínas. Podríamos decir una proporción, un 90% son fosfolípidos y un 10% son apoproteínas, el nombre que reciben. Apoproteínas surfactantes, ese es el nombre que recibe. Entonces tenemos un 10% de apoproteínas surfactantes y un 90% de fosfolípidos. El fosfolipio predominante se llama dipalmitoilfosfatidilcolina, que es un 40% aproximadamente de estos fosfolípidos, o DPPC, que aquí aparece, ¿ok? Entonces aquí aparece en la figura del centro, nos aparece aproximadamente la ecuación,
y hacia el lado derecho lo que vemos más o menos es la estructura de estas apoproteínas surfactantes, de la cual existen 4 tipos, que están catalogados como proteína surfactante A, B, C y D. ¿Ok? Así que tenemos 4 tipos de apoproteínas surfactantes, que en general tienen regiones ricas en carbohidratos, que son capaces de convivir en un ambiente aéreo y tienen porciones más de tipo alfa hélice, como se ve en la imagen en C, por ejemplo, que forman cadenas que son bastante hidrofóbicas, o sea, perdón, hidrofílicas. Así que tenemos una serie de situaciones de esta apoproteína, y si nosotros viéramos la composición general, solo para que no se nos olvide, vemos que aproximadamente, siendo más preciso, un 10,6% son estas proteínas, y todo el resto son distintos tipos de fosfolípidos, siendo el de PPC cerca del 40% de los fosfolípidos. Miremos un poquito más estas proteínas. Entonces, estas proteínas en realidad tenemos 2 tipos. Unas que tienen esta forma como en A, que se ven así como helicoidales, y estas formas helicoidales se acomodan muy bien dentro de la capa de fosfolípidos. ¿Ya? O sea, son bastante hidrofóbicas. Perdón. Entonces ellas se meten bastante bien en los fosfolípidos, y su función, que sería el caso de la proteína surfactante B y C, es estabilizar fosfolípidos, organizarlos y estabilizarlos. Y por otro lado tenemos proteínas surfactantes que son más hidrofílicas y que tienen una región rica en carbohidratos y otra región que es menos rica en carbohidratos y más, en este caso, hidrofóbica, que tienden a formar multímeros, trímeros y distintas formas de multímeros, como el caso de la proteína surfactante D y la A, que se ha visto que tienen una función inmune innata, o sea, son capaces de ser adhesivas y, por ejemplo, capturar partículas que ingresan hacia el alvéolo, pero además participan en el proceso de la organización del surfactante. Bueno, todo esto aparece en la siguiente imagen, donde aquí nos habla un poco, entonces, SP, surfactant protein, o proteína surfactante, A, B, C y D, ¿ok? Que más o menos van a participar entonces en su conjunto, las 4, en hacer que algo que es fabricado dentro de la célula alveolar de tipo 2 se organice y tapice por el interior a nuestro alveolo, de una forma como lo que observamos acá. Entonces, en la imagen a su izquierda, lo que ven primero en verde es una célula alveolar arriba, de tipo 2. Esta célula alveolar de tipo 2 tiene unos corpúsculos, ¿no es cierto?, que se conocen como cuerpos lamelares, los cuales son secretados constantemente hacia el interior del alveolo, y gracias a la presencia entonces de estas proteínas surfactantes, son capaces de organizar una monocapa entonces de fosfolípidos, en la cual las colas que son hidrofóbicas se ubican hacia el espacio aéreo, y las cabecitas que son hidrofílicas se ubican hacia la pared del alveolo, formando una capa en la cual separamos el aire del líquido. De esa manera, al separar el aire del líquido, nosotros somos capaces de reducir esa presión de colapso de la que estábamos hablando, o sea, reducir la tensión superficial. Ahora, en el pulmón, imaginen en el alvéolo, esto genera un problema porque el alvéolo, cada ciclo respiratorio, produce un cambio en el tamaño del alvéolo. ¿No es cierto? El alvéolo está cambiando de tamaño dependiendo del volumen corriente al cual estén respirando. Ok, ¿qué es la que nos quiere mostrar esta imagen acá? Entonces, fíjense más que nada en la imagen que está en el lado derecho, donde tenemos 4 situaciones catalogadas como A, B, C y D. Estas 4 situaciones nos denotan: en A sería un pulmón insuflado a máximo volumen, o sea, capacidad pulmonar total. En B, en una posición intermedia, o sea, con una inspiración profunda. En C, aproximadamente a capacidad residual funcional. Y en D, cuando usted hace una expiración completa, o sea, a volumen residual. Lo que podemos observar, o la situación análoga, es lo que está puesto inmediatamente debajo, donde tenemos una relación entre volumen y presión, con nuestra curva ya conocida. Y vemos que en los distintos puntos A, B, C y D, de volumen del alvéolo, lo que tenemos son distintas distensibilidades. Observemos lo que pasa en D, por ejemplo. Si observan la situación en D, lo que vemos es que la distensibilidad, o sea, la curva, está en la situación más horizontal. Sería la peor distensibilidad. ¿A qué se debe eso? Bueno, fundamentalmente a que en D, cuando el volumen del alvéolo disminuye demasiado, el surfactante se desorganiza. Ya reduce su efectividad y por lo tanto eso crece
o hace crecer la tensión superficial, disminuyendo la distensibilidad del pulmón. En C, estaríamos en una situación más óptima, donde el surfactante está bien organizado y formando la capa más homogénea y más efectiva. Por lo tanto, ahí cuando dijimos nos encontramos a capacidad residual funcional, donde la distensibilidad es óptima. En B, todavía estaríamos en una situación en que la distensibilidad es bastante buena, pero ya la cantidad de surfactante para ese volumen de pulmón o de alvéolo está decreciendo su efectividad. Y por lo tanto la distensibilidad empieza a acostarse un poquito, y nosotros en B vemos que la curva ya no es tan levantada, sino que ha tendido a hacerse un poquito más horizontal. Y cuando nos acercamos hacia el punto A, donde estamos en el máximo volumen, claro, ahí la concentración de surfactante es menor y reduce entonces la efectividad de él. Vale decir, lo que estamos teniendo durante cada ciclo respiratorio son variaciones en realidad en la tensión superficial, producto que cambia la organización y en el fondo la efectividad de este surfactante pulmonar. Así que uno podría resumir las funciones del surfactante pulmonar como aparece en el texto acá en su lado derecho. Y en el fondo podríamos decir primero, ¿qué es lo que hace el surfactante pulmonar? Bueno, previene el colapso alveolar, ¿no es cierto? Especialmente en los volúmenes más pequeños, o sea, en aquellos cercanos al volumen residual. Claro, a pesar de que baja su efectividad, no obstante, reduce la probabilidad de que se pueda colapsar. Como segundo punto que hay que recordar que a cada volumen pulmonar va a evitar que el alvéolo de menor radio colapsen y los de mayor radio se sobredistiendan. Eso es otra de las funciones que se ha descrito de él. Y tercero, mantiene un equilibrio en el cuanto a los fluidos a través de la membrana capilar hacia el alvéolo. Ya que si nosotros retiramos, ¿no es cierto?, el surfactante, lo que se ha visto es que el agua, que está en el intersticio y en los capilares, puede ingresar a los alvéolos. Así que además, eso es una función que es bueno recordar, esta capita de surfactante también reduce la probabilidad de que el agua ingrese libremente hacia los alvéolos, produciendo lo que se conoce como el edema pulmonar. La figura al lado izquierdo lo que nos quiere hablar es un poco que uno matemáticamente, aplicando la ecuación de Laplace, uno podría medir cuál es esa presión de colapso, teóricamente, conociendo en este caso cuáles son las características del agente tensoactivo. Entonces, lo que se quiere mostrar inmediatamente abajo de la figura, donde tenemos un alvéolo A más pequeño y un alvéolo B más grande. El alvéolo B tiene un radio de 0,1 centímetros, el alvéolo A tiene un radio de 0,05 centímetros, y veríamos cuál sería la presión de colapso para el alvéolo A y B sin la presencia de cantidades importantes del surfactante. Y el cálculo nos dice que la tensión superficial son 50 dinas por centímetro. Así se mide, en dinas por centímetro. Como se multiplica por 2, tendríamos que dividimos por el radio en ambos casos y nos daría que la presión de colapso del alvéolo A es de 2000 dinas por centímetro cuadrado. No nos importa la unidad en este caso, si es solo una aproximación. Y en el caso de B sería 1000. O sea, si ustedes ven ambas imágenes o ambos cálculos, verán que claramente el que tiene la mayor presión de colapso es el alvéolo A, que es más pequeño. O sea, los alvéolos más pequeños, efectivamente, si aplicamos la ecuación de Laplace, son más fáciles que colapsen. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros le aplicamos el agente tensoactivo? Bueno, es que tiende entonces a reducir esa tensión superficial. Y en este caso, en el alvéolo A, el cálculo con agente tensoactivo que ha reducido entonces esa fuerza de colapso, tensión superficial, a 12,5 dinas por centímetro, nos da un valor de 500 dinas por centímetro cuadrado. ¿Qué pasa en el caso del alvéolo B? Bueno, el alvéolo B está más grande, así que bueno, el agente tensoactivo es un poquito menos efectivo, así que reduce la tensión superficial a 25. Pero el cálculo al final nos da 500 dinas por centímetro cuadrado. Así que lo que ustedes ven es que efectivamente el agente tensoactivo surfactante normaliza la presión de colapso en los alvéolos y tiende a homogenizar los alvéolos, a pesar de que, como nos muestra la imagen, los alvéolos no son todos del mismo tamaño. ¿Ok? Así que bueno, una parte importante cuando estudien y llegan a esta imagen, fundamentalmente recordemos el texto, porque eso nos ayuda a tener como conceptualizado cuáles son los factores o cuál es la función fundamental del surfactante. Ok, el otro aspecto que tenemos que hablar se refiere a la resistencia al flujo de aire por la vía aérea. Entonces, bueno, nosotros tenemos claro, porque ya lo veo en anatomía y en histoembriología, que la vía aérea parte como un tronco principal, o parte como un tronco grueso, podríamos decir, o sea, generación cero, que sería boca, nariz, garganta,
que sería el primer punto ubicado en este gráfico, que nos habla de la resistencia de la vía aérea en el eje vertical, y en el eje horizontal nos habla de la generación, vale decir, 0 nos está representando boca, nariz. Después podríamos decir, el primer punto en negro nos está hablando de ya laringe, y así sucesivamente. Entonces, y ya cuando llegamos a la generación 3, estamos hablando de bronquio segmentario. Entonces, bueno, la imagen lo que nos muestra es que la mayor parte de la resistencia, acá puesta en el recuadro dentro del gráfico, nos dice que la resistencia en la vía aérea es 8 veces nu, que es la densidad del aire, L, la longitud de la vía aérea, partido por pi por radio a la cuarta. Bueno, lo que importa recordar de ahí es que el factor más importante dentro de la ecuación, que está tomado de la ecuación de Poiseuille, es que el factor más importante es el radio de la vía aérea. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la vía aérea? Que si analizamos el radio de la laringe, podríamos decir, bueno, es 1, algo a 2, algo centímetros, dependiendo de la talla de la persona. Ok, ¿y qué pasa en un bronquiolo? Bueno, un bronquiolo es mucho más pequeño, pero ¿qué es lo que pasa? Que como esta vía aérea se va ramificando, si sumamos todas las ramitas por las cuales se ha distribuido la vía aérea en ese momento, y las sumamos todas, vamos a encontrar que el radio crece de manera exponencial. O sea, el radio de la vía aérea crece de manera exponencial. ¿Y qué es lo que nos muestra esta curva en cuanto a resistencia? Bueno, que efectivamente al comienzo hay mucha resistencia, pero en la medida que van ocurriendo más ramificaciones y por lo tanto va creciendo el radio sumado de todas las vías aéreas, la resistencia al flujo de aire es cada vez menor, hasta que llegamos a bronquiolos terminales donde es mínima. Bueno, esa es la forma normal, y ahí lo puse en negrilla yo abajo en el texto, normal, porque en condiciones patológicas, donde más normalmente se puede afectar o donde más puede cambiar el radio es justamente en las vías aéreas más pequeñas, o sea, de la generación 10 en adelante. Y lo importante que recuerden es que como el radio está elevado a la cuarta potencia, cualquier cambio, por pequeño que sea en el radio de bronquios y bronquiolos, va a producir gran cambio en la resistencia de la vía aérea. Ejemplos clásicos sería lo que pasa con el asma o con la que les mencioné también anteriormente, como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se produce en los fumadores crónicos, donde cambia el radio justamente de las estructuras más pequeñas, o sea, de la generación 10 en adelante. Bueno, además, hay otro factor que no tenemos que olvidar, y es que el pulmón cambia de tamaño durante cada ciclo respiratorio. ¿Eso afectará la resistencia a la vía aérea? Y la respuesta es que sí. Entonces, este gráfico que aparece sobre el lado izquierdo lo que nos quiere mostrar es el volumen pulmonar en el eje horizontal, en este caso va de 0 litros hasta 8 litros la escala, y en el eje vertical nos habla de la resistencia, en determinadas unidades, que en este caso no nos importa mucho. Hacia arriba, mayor resistencia, hacia abajo en el eje vertical, menor resistencia. Y la línea en negro muestra esta curva, nos está mostrando qué es lo que pasa con la resistencia de la vía aérea. Y lo que nos muestra es que a volúmenes pulmonares pequeños la resistencia aumenta. A mayor volumen del pulmón, menor resistencia en la vía aérea. ¿Cuál es el motivo de esto? La imagen que aparece inmediatamente a su lado izquierdo, perdón, derecho. En el lado derecho tenemos una microfotografía en la cual vemos un bronquiolo. Este bronquiolo, si ustedes se ven, no tiene cartílago. ¿Por qué se mantiene abierto? Bueno, porque tiene como a su alrededor las paredes alveolares que funcionan como radios de una rueda, que sujetan al alvéolo. Y por lo tanto, cuando el alvéolo está llenito de aire, tracciona o expande el bronquiolo, y cuando está sin aire, tiende a colapsar el bronquiolo. O sea, el radio de los bronquiolos varía dependiendo del tamaño, o sea, de la insuflación del pulmón. Así que claro, mientras más inflado esté, menos resistencia de la vía aérea vamos a tener, porque mayor expansión del bronquiolo vamos a tener. Y bien, vayan imaginándolo, ocurre en los vasos sanguíneos del pulmón. O sea, los vasos sanguíneos también están sujetos de una manera similar a la que vemos en la microfotografía. O sea, tanto vía aérea, pequeña, que no tiene cartílago, como vasos sanguíneos pulmonares están sujetos por lo que uno dice el parénquima pulmonar. En el fondo, las paredes de los alvéolos, que funcionan como radios, que los traccionan en mayor o menor grado dependiendo del volumen del pulmón en ese momento. Así que mientras más inflado el pulmón, menor resistencia a la vía aérea, porque se expanden.
Y mientras más pequeño el pulmón, mayor resistencia a la vía aérea, porque van disminuyendo, ¿no es cierto?, la tracción sobre estos vías aéreas. Ok, y podríamos resumir entonces los cambios que ocurren, ¿no es cierto?, de la resistencia a la vía aérea en base a lo que produce cambio en el radio entonces en la vía aérea. Ya dijimos, una parte importante es el volumen del pulmón. ¿Cuáles son las otras partes importantes? Bueno, la regulación que puede ocurrir por sistemas endocrinos, por sistemas autonómicos, o sea, sistema nervioso. Entonces, el radio de la vía aérea, que ya sabemos que cambia o que influye en la resistencia a la cuarta potencia, podríamos dividirlo en el tono del músculo liso bronquial y bronquiolar, y el tono del músculo liso bronquial y bronquiolar puede variar dependiendo de factores como aquello que le aumenta el tono, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático, que en este caso yo lo puse como SNPS, sistema nervioso parasimpático. Entonces, el sistema nervioso parasimpático, vale decir, por ejemplo, acetilcolina, va a aumentar el tono, por tanto, va a reducir el radio. Histamina, que es un agente que participa durante la inflamación, también hace lo mismo, o sea, contrae el músculo liso bronquial y bronquiolar, y la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono en el alvéolo. También hace lo mismo. Todas esas situaciones entonces reducen el radio del alvéolo, perdón, del bronquio, y por tanto aumentan también la resistencia en la vía aérea. ¿Quiénes reducen el tono del músculo bronquial? El sistema nervioso simpático, SNSI, a través de receptores de tipo beta-2 adrenérgico. ¿Quién más también hace eso? Bueno, atropina, que es un fármaco que se utiliza en ciertas condiciones, y el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, o PCO2, a nivel alveolar. En ese caso ocurre lo contrario, aumenta el radio, y por tanto tienden a reducir la resistencia de la vía aérea. ¿Qué pasa ahora con el factor B, que sería la presión transpulmonar? Bueno, básicamente eso está influyendo en el volumen del pulmón. Ya sabemos que al aumentar el volumen del pulmón, aumenta el radio de las vías aéreas y reduce la resistencia, y durante la expiración, cuando baja el volumen del pulmón, ocurre exactamente lo contrario. ¿Ok? Así que bueno, eso sería en relación a la resistencia de la vía aérea. Recordemos que espirométricamente uno podía además evaluarla a través de la maniobra de expiración forzada, ¿sí se acuerdan? Y podíamos medir el volumen expirado en forma forzada durante el primer segundo y lo comparábamos en relación a la capacidad vital, que es lo que vimos en la clase pasada. Ok, ¿qué pasa ahora con la otra parte del pulmón que es sumamente importante, que son los vasos sanguíneos? Entonces, bueno, la circulación pulmonar podríamos resumir cómo se comporta en base a lo primero y más importante, que el flujo de sangre total que recibe, o Q sub T, que el gasto cardíaco, es igual al que se bombea hacia la circulación sistémica, o sea, hacia la aorta, ¿no es cierto? O sea, que el gasto cardíaco que le da el ventrículo derecho es similar al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Eso ya lo sabemos. ¿Qué otra característica interesante? Bueno, el grosor de las arterias pulmonares es aproximadamente un 30%, un tercio menor al de las arterias sistémicas. Así que tenemos arterias mucho más distensibles con paredes más delgadas. Tienen poco músculo liso y además una gran cantidad, mucho mayor que la aorta, por ejemplo, de tejido elástico, fibras de elastina. Además tiene múltiple anastomosis, o sea, son vasos que están muy anastomosados unos con otros. O sea, muchas ramitas de la arteria pulmonar se anastomosan entre ellas, o sea, se unen entre ellas, forman una red, y luego se capilarizan. Lo otro que llama la atención es que las presiones, a pesar de que maneja un gasto cardíaco similar al gasto cardíaco del lado derecho, su presión es mucho menor que la circulación sistémica. Entonces la presión media de la arteria pulmonar, la PAM, presión arterial media de la arteria pulmonar, es 15 milímetros de mercurio aproximadamente. Ya que es una presión mucho más baja. La de la aorta, estamos hablando de una presión media de 90, incluso 100. Y los capilares pulmonares tienen una presión capilar alrededor de 7 milímetros de mercurio, y las venas pulmonares, que ya saben ustedes que llevan sangre arterial, 5 milímetros de mercurio. Entonces lo que las caracteriza de la circulación pulmonar es una baja resistencia, a pesar de que contiene un gran volumen de sangre, ¿ya? Y un factor que puede afectar esto, y que de hecho lo hace,
y especialmente se nota si ustedes van a la altura, suben un cerro, por ejemplo, es que la hipoxia alveolar, baja cantidad de oxígeno en los alveolos, produce una vasoconstricción que puede aumentar bruscamente esta resistencia vascular pulmonar, como veremos un poquito más adelante. ¿Ya? En el lado izquierdo abajo lo que mostramos son ecuaciones básicas que nos describen, si uno quisiera más o menos tener una idea de cuál es la presión de arteria pulmonar o PAP. ¿Cómo podemos calcularlo? En base a VM, que es volumen minuto, que se refiere a gasto cardíaco, multiplicado por la resistencia vascular pulmonar. Entonces, ¿cuál sería el factor que hace? En esta ecuación, ¿cuál sería el factor importante que hace que la presión de arteria pulmonar sea baja? Es que la resistencia vascular pulmonar es muy baja. Y la resistencia vascular pulmonar también se puede calcular con una diferencia de presión, anda mi gata por aquí, como una diferencia entre la presión de arteria pulmonar menos la presión de la vena pulmonar partida por el gasto cardíaco. Es una ecuación nomás que nos permite tener una idea. Ok, y esto es lo que realmente nos interesa. Esta imagen les va a parecer familiar, van a decir, ah, ok, sí, esto cuando habló la vez pasada, nos habló de un tal señor West, que le había catalogado al menos 3 zonas, ¿no es cierto?, del pulmón en base a cuán inflado o desinflado estaba ese pulmón, porque había diferencia en la presión transpulmonar. Sí. Y algo dijimos que los vasos sanguíneos también seguían una conducta análoga, pero inversa. Entonces lo que quiero que se fijen en esta figura es que entonces, la presión de arteria pulmonar en el tronco pulmonar es lo que yo les acabo de contar, es baja y tiene ese determinado valor. ¿Ya? En este caso, si ustedes ven en la misma imagen, a la altura del corazón, en el lado izquierdo, van a ver que la presión de la arteria pulmonar, o PPA, es 16 milímetros de mercurio. ¿Ok? A la altura del tronco pulmonar. ¿Qué pasa hacia la zona 1? Como está más arriba que el tronco pulmonar, lo que vamos a ver es que la presión de arteria pulmonar es de 8 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa en la zona 2? Bueno, es muy similar a la del tronco, pero un poquito más hacia arriba es más baja y un poquito más hacia abajo es más alta. ¿Y qué pasa en la zona 3? Que son las zonas más dependientes, denominamos, o sea, las zonas que están abajo y que están aplastadas por el pulmón por la fuerza de gravedad. Bueno, lo que pasa es que aquí la presión es más alta, porque está por debajo del tronco pulmonar y debido a la fuerza de gravedad, la columna de sangre en este caso se suma, haciendo que crezca la presión. Así que al final, si uno quisiera ponerse así como bien preciso, vería que la presión de las ramas de la arteria pulmonar varía dependiendo en qué región del pulmón estemos. Y como el factor que determina el flujo es justamente la presión de arteria pulmonar, veremos que vamos a tener distintas cantidades de flujo de sangre en las distintas regiones del pulmón. Donde la presión es más alta de la arteria pulmonar, el flujo es más elevado y acá me muestran que el vaso sanguíneo es más ancho, ¿no? Por ejemplo, en la zona 3, abajo, dice que de 24 a 16 se produce el paso. Y se ve que el flujo, debido a que la presión es más alta, es mucho mayor que lo que pasa un poquito más arriba o que lo que pasa en la zona 2, en las distintas partes de la zona 2, o lo que pasa en la zona 1, donde habitualmente se ve como estrangulado el vaso cuando pasa alrededor del capilar. Y esto denota una realidad, vale decir, el flujo sanguíneo por unidad alveolar es más elevado en la zona 3 que en la zona 1. ¿Ok? ¿Y a qué se debe fundamentalmente? Bueno, a dos factores. El primero es la columna de sangre. Si está más arriba, la presión es más baja. Menor presión determina menor flujo. Y el segundo es que como la presión transpulmonar, ya lo habíamos mencionado, no es homogénea, el alveolo está más inflado arriba. Tiene un mayor volumen que determina mayor presión que comprime a los vasos sanguíneos, los capilares que van alrededor del alveolo. ¿Ya? Entremos un poquito más en las comparaciones sobre esta circulación pulmonar. Entonces vean por favor en la imagen A, arriba a la izquierda. Tenemos la comparación general de la circulación pulmonar versus la circulación bronquial. O sea, en realidad existen dos circulaciones. ¿A qué me refiero? Bueno, eso está expresado en B. Justo debajito, lo que nos está mostrando es que efectivamente el corazón derecho, en este caso el que está en azul, RV, ventrículo derecho, right ventricle, bombea sangre venosa. A pesar de que va por arteria pulmonar, es sangre venosa rica en CO2 y más baja en oxígeno.
esa es la que va fundamentalmente hacia los alvéolos. Pero además, si ven la parte en rojo, van a ver que el LV, que es el left ventricle, que bombea la sangre arterial, tiene una ramita que también va hacia el pulmón, que son las arterias bronquiales. Y estas arterias bronquiales llevan sangre arterial real. Y esas fundamentalmente van hacia bronquios, hacia la pleura visceral y hacia la pared de los grandes vasos sanguíneos pulmonares. Y luego esa sangre que es venosa puede regresar directamente hacia la vena pulmonar, o puede regresar una parte de ella, imaginemos un 50 y 50, y la otra puede ingresar simplemente hacia las venas bronquiales y ingresar a la circulación venosa general. Pero hay una rama entonces que llevan a través de esta sangre venosa directamente a la vena pulmonar, que es la que lleva sangre arterial. Así que lo que ustedes pueden observar acá son dos cosas. Uno, tenemos dos circulaciones en el pulmón. Una circulación que podríamos decir que viene del ventrículo derecho, que es la mayor parte, más del 95%, y otra circulación que viene de la circulación sistémica por las arterias bronquiales, que es menos de un 5%. Parte de esa sangre que irriga todas las paredes bronquiales y estructuras como acabamos de mencionar, parte de sangre venosa regresa y hace lo que se conoce como un shunt, o sea, un cortocircuito hacia la vena pulmonar, mezclándose entonces una pequeña cantidad de sangre venosa con la sangre que ha sido arterializada. Así que tenemos un shunt, o cortocircuito, que ciútico, shunt. Bueno, aquí tenemos un pequeño cortocircuito, así que en realidad vamos a tener una mezcla arteriovenosa normal, que es en pequeña cantidad, y entonces ahora va a tener más sentido que observemos en A, porque tenemos entonces arriba en A, donde tenemos que la circulación pulmonar y la circulación bronquial, que es lo que acabamos de describir. Entonces la tabla nos queda que en la circulación pulmonar, obviamente, la presión de la circulación pulmonar es baja, lo que acabamos de contar, pero ¿cómo es la presión hidrostática, me refiero, de la circulación bronquial? Elevada, porque es completamente arterial. ¿Cómo es la presión arterial de oxígeno? ¿Cómo es la presión de oxígeno? En la circulación pulmonar es baja, en la circulación bronquial es elevada. ¿Cuál es el rol o cuál es la función de la circulación pulmonar? El intercambio gaseoso. ¿Cuál es la función de la circulación bronquial? Entregar oxígeno y nutrientes y termorregulación y humidificación a la vía aérea, fundamentalmente. ¿Cómo es la permeabilidad del endotelio? Es baja en el caso de la circulación pulmonar y mayor en el caso de la circulación bronquial. Claro, aporta bastante agua, por ejemplo. ¿Cuál es su capacidad de regeneración de los vasos sanguíneos? Es baja en el caso de la circulación pulmonar y elevada en el caso de la circulación bronquial. Así que básicamente si miramos C, claro, ahí nos encontramos en la imagen donde tenemos entonces nuestros vasos bronquiales que van con sangre arterial, que luego se capilariza, nutre las paredes de esta estructura y luego la sangre venosa, una parte importante de ella, se mezcla con la que ha sido arterializada, que viene de la circulación pulmonar. Que la circulación pulmonar, que viene aquí en azulito por el lado izquierdo de la figura, se capilariza alrededor de los alvéolos y luego sale arterializada. ¿Ok? A su vez nos permite ver otra cosa esta figura que me interesa que la vean, y es que al margen de ver que haya circulación bronquial y circulación pulmonar, yo podría además subdividir los vasos sanguíneos del pulmón en aquellos que están alrededor de los alvéolos, o vasos alveolares, que fundamentalmente son los capilares alveolares, y vasos que son extraalveolares, que fundamentalmente son las ramas grandes que están más arriba, ¿no? ¿Se fijan? Hay vasos que están rodeando los alvéolos y vasos que no lo están haciendo. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, que ya hemos dicho antes que resulta que el pulmón cambia de volumen y capaz que algunos vasos sanguíneos se compriman o descompriman dependiendo de la situación de volumen del pulmón. Y efectivamente así lo podríamos subdividir, como se ve en esta imagen, donde abajo en rojo tenemos lo que llamaríamos vasos alveolares, todo aquel vaso que esté rodeando los alvéolos, y que por lo tanto pueden ser comprimidos cuando los alvéolos aumentan de volumen, o pueden ser disminuidos de tamaño en ese caso, o pueden ser expandidos cuando disminuyen el tamaño de los alvéolos, o sea, cuando baja el volumen pulmonar. Arriba, en cambio, tendríamos los vasos extraalveolares, que básicamente, dijimos además, están sujetos por el parénquima del pulmón, por lo tanto ellos se expanderían
cuando aumenta el volumen pulmonar y se contraerían cuando se reduce el volumen pulmonar. O sea, tenemos vasos que en relación al volumen pulmonar se comportan de manera totalmente inversa. Quizás esta imagen le aclara un poquito más la situación. Miren, entonces lo que tenemos en esta gráfica es, en la horizontal, volumen pulmonar. Obviamente un animal de experimentación que va entre 50 y 200 ml de volumen del pulmón. Y en la vertical lo que tenemos es la resistencia vascular. Entonces vemos que, ¿qué pasa cuando el volumen pulmonar es muy pequeño? Hacia la izquierda. Tenemos entonces en el centro, arriba poner una figura que no es tan amigable, pero la figura lo que nos muestra es un vaso sanguíneo extraalveolar en el centro y vasos alveolares alrededor de él. Entonces lo que nos quiere mostrar es que cuando el volumen del pulmón es pequeño, si ustedes se fijan, el vaso sanguíneo del centro está más chico que la figura que ven al lado derecho arriba, porque ella es sujeta en forma radial por las paredes de los alvéolos. Así que cuando baja el volumen del pulmón, el vaso sanguíneo extraalveolar se achica y los capilares que están alrededor de los alvéolos no están comprimidos, o sea, su radio crece. La sumatoria de eso va a hacer que a volúmenes pulmonares muy pequeños vemos que la resistencia vascular puede llegar a ser 80 centímetros de agua por litro por minuto, que es una unidad de medida de resistencia. Así que tiene esa forma. Si nos movemos hacia los 100 ml del pulmón, que más o menos está cerca de la capacidad residual funcional, digamos entre 100 y 120, que está alrededor de la capacidad residual funcional, lo que nos encontramos es que en ese punto es donde la resistencia vascular pulmonar está en su nivel, o pulmonar, claro, está en su nivel más bajo. Y una vez más nos acordamos que, claro, a ese volumen o a esa capacidad residual funcional es donde normalmente respiramos en reposo. Tendríamos entonces un punto óptimo, una vez más, de resistencia vascular pulmonar. ¿Qué pasa ahora si nosotros insuflamos nuestros pulmones hacia el máximo? Nos acercamos hacia la capacidad pulmonar total de este animal de experimentación. Bueno, lo que nos encontramos es que ahí pasa lo contrario. Cuando está muy inflado, el parénquima del pulmón que tracciona los vasos extraalveolares se expanden, hace que estos se expandan, y en cambio los vasos que están alrededor de los alvéolos se comprimen. El resultado final es que como al final la mayor parte de la sangre que viene por los vasos extraalveolares se convierte en alveolares, la resistencia vascular pulmonar sube, sube y sube bastante, o sea, sobrepasa, en este caso, el valor 100 de centímetros de agua por litro por minuto, cuando el pulmón está muy insuflado. Así que en el fondo, al margen de que para poder llevar a volúmenes muy pequeños el pulmón o muy alto, tenemos que usar la musculatura accesoria, eso va a tener además un efecto sobre la resistencia vascular pulmonar. ¿Ok? Y lo interesante, bueno, esta imagen está tomada de Circulatory Research de 1961, nos muestra acá una vez más la misma curva, pero en la escala horizontal nos pone ahora RB por volumen residual, FRC por capacidad residual funcional, TLC por capacidad pulmonar total. Y nos pone una línea continua que describe la misma curva que acabamos de ver, donde vemos que efectivamente a capacidad pulmonar total, lo que suele ocurrir es que la resistencia sube a volumen muy bajo, o sea, a volumen de volumen residual, también sube. Y uno podría subdividir entonces en dos líneas, que son las líneas punteadas abajo. Una, el comportamiento de los vasos extraalveolares, que a volúmenes pulmonares más altos disminuyen su resistencia, y vasos sanguíneos alveolares, que aumentan el volumen del pulmón, tienden entonces a aumentar su resistencia, lo que acabamos de ver. Ok, entonces una vez más una imagen, donde tenemos acá un bronquio en el lado izquierdo, nos muestra entonces nuestros vasos extraalveolar y vemos alrededor el tejido alveolar que sujeta esto, así que cuando crecía el volumen, nosotros tenemos la tendencia entonces a expandir ese vaso que está en el centro. Estos vasos que están acá como arterias pulmonares, venas pulmonares, y en cambio lo que está en el tejido, alrededor del tejido alveolar, eso se va a comprimir a volúmenes altos. Básicamente lo mismo. Y en realidad se ve más bonito acá. Entonces tendríamos acá cómo se comportan los capilares alveolares. En la imagen a la izquierda tendríamos un volumen pulmonar bajo, a volumen residual. Todos estos capilares que están acá se ven distendidos, anchitos, grandes. ¿Qué es lo que pasa si llevamos el pulmón ahora a su capacidad pulmonar total?
vemos que estos capilares alveolares están comprimidos. Y eso nos explica entonces el cambio de la resistencia. ¿Qué otras características o propiedades tiene la circulación pulmonar? Bueno, hay dos que me gustaría que no olviden, además. Uno se conoce como el reclutamiento vascular, y que básicamente nos dice que en la medida que el gasto cardíaco hacia la circulación pulmonar aumenta, eso no significa que crezca la presión en la arteria pulmonar, porque existe el reclutamiento de vasos. O sea, en la medida que aumentamos el gasto cardíaco, lo normal es que mayor cantidad de vasos sanguíneos empiezan a ser perfundidos. ¿Ok? Normalmente entonces no todos los vasos del pulmón están siendo ocupados en un grado importante. Por lo tanto, cuando aumenta el gasto cardíaco, ellos son reclutados y permite entonces acomodar un mayor volumen de sangre sin que ello repercuta en la presión. Esa característica se le llama reclutamiento vascular. Y la segunda característica que también explica que a pesar de que crezca el gasto cardíaco, no crezca la presión de arteria pulmonar, es la distensibilidad de los vasos pulmonares. Y se refiere a que las paredes de estos vasos es delgada y muy rico en fibra elástica y altamente distensible. O sea que es fácil pasar como lo que nos muestra el lado derecho, de un vaso de un tamaño así pequeño, y la flecha nos indica que el vaso puede crecer y acomodar un volumen mucho mayor, bueno, gracias a estas propiedades de distensibilidad. En lo demás, esta tablita que nos quiere mostrar cuáles son o cuál es el comportamiento de los vasos pulmonares frente a los distintos mediadores que normalmente existen. ¿No es cierto? Son agentes como la angiotensina 2, que es vasoconstrictor, o sea, similar a la circulación sistémica, histamina, serotonina, la noradrenalina, la adrenalina, y abajo, importante no olvidar el NO, que se refiere a óxido nítrico, que es uno de los potentes vasodilatadores de la arteria pulmonar, uno de los importantes. ¿Ok? Entonces, para que le echen una miradita a esto y se familiaricen al menos con óxido nítrico, porque no olvidemos que un vasodilatador importante. El otro vasodilatador que es importante es la prostaciclina o prostaglandina I2, es lo mismo, también un vasodilatador importante. Vasoconstrictores importantes, por supuesto, son la noradrenalina y la adrenalina, ¿ok? Así que ellos van a producir aumento. Y angiotensina 2 serían vasoconstrictores importantes en condiciones de estar sanos. En condiciones de tener, por ejemplo, inflamación del pulmón, aparecen otros mediadores como tromboxanos y leucotrienos que producen vasoconstricción y por lo tanto pueden patológicamente elevar la resistencia vascular pulmonar. Pero serían condiciones más patológicas. Y hay un factor que aquí no está mencionado, y es que el pulmón de alguna manera y sus vasos sanguíneos responden a la presión alveolar de oxígeno, o sea, a la cantidad de oxígeno que hay en los alveolos. Y ese es un mecanismo que acá no figura en esta tabla, pero que es importante que lo conozcamos. Entonces, la resistencia vascular pulmonar, hay otro factor además de los que están en la tablita que también lo regula. O sea, hasta aquí hemos visto el volumen del pulmón, la importancia, y además vimos una serie de mediadores que son neurogénicos, muchos de ellos, y además que un tercer factor que no tenemos que olvidar es qué es lo que pasa con la cantidad de oxígeno que hay dentro de un alveolo. Entonces hay una respuesta que se conoce como la vasoconstricción hipóxica o vasoconstricción pulmonar hipóxica. El mecanismo preciso de cómo ocurre no se conoce. Lo importante es que de alguna manera, llamémoslo así por el momento, si la presión alveolar de oxígeno, aquí está puesto como PA mayúscula O2, PA mayúscula O2 significa presión alveolar de oxígeno. Entonces, si la presión alveolar de oxígeno disminuye, imaginen que ese alveolo a lo mejor está obstruido, ¿qué es lo que va a pasar con el flujo de sangre hacia ese alveolo? Se reduce. ¿Cómo ocurre? Bueno, no se conoce exactamente, pero sabemos que se produce vasoconstricción de los vasos que se capilarizan hacia ese alveolo. Quizás esto es más fácil mirarlo acá. Entonces, lo que me quiere mostrar, miren por favor la figura de la derecha, dos alveolos. El alveolo de la derecha está sanito, ¿ya? O sea, no tiene ninguna obstrucción. Podemos ver acá su bronquiolo, está anchito, perfecto, y ese alveolo se ve tranquilo y vemos que pasa una cantidad importante de sangre por él. ¿Qué le pasa al alveolo a su lado izquierdo? Que el alveolo al lado izquierdo en este caso está obstruido, se fijan, tiene la pared media tapada ahí. El resultado cuando tú tienes un alveolo así es que no le entra mucho aire y le cuesta que salga, porque está tapado. Por lo tanto, lo que va a tener es bajo oxígeno y alto CO2. Eso es lo que le pasa en la realidad.
qué es lo que, o cómo participa en solucionar este problema, entre comillas, la vasoconstricción hipóxica? Que cuando baja el oxígeno dentro de este alveolo, se produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos que pasan por ese alveolo y pasa mucho menos sangre. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa manera, toda la sangre que pasa por este alveolo que tiene poco oxígeno, piensen, no se va a oxigenar, porque hay poco oxígeno en ese alveolo. Así que es un sistema que protege de que hay una perfusión alta de alveolos mal oxigenados. Claro, porque si nosotros hiciéramos pasar la sangre, o mucha sangre por un alveolo no oxigenado, esa sangre no se oxigena. Entonces, esta vasoconstricción hipóxica nos ayuda entonces a mantener una adecuada relación entre la cantidad de oxígeno en el alveolo y la sangre que pasa por él. En el fondo, eso nos lleva a la introducción de lo que viene a continuación, que es la relación BQ, relación ventilación-perfusión. O sea, tiende a mantener una adecuada relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Y la imagen al lado izquierdo lo que nos quiere mostrar en el eje horizontal es la tensión o presión alveolar de oxígeno y el porcentaje del flujo sanguíneo que va ahí. Y como pueden ver, si miran el valor 100, imagina una presión alveolar de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Veríamos que el flujo de sangre es muy elevado, pero en la medida que nosotros vamos reduciendo la presión alveolar, moviendo hacia la izquierda, la curva cae. O sea, el flujo sanguíneo cae. ¿Quién es el responsable de esta respuesta? Este mecanismo que se conoce como vasoconstricción hipóxica pulmonar. ¿Ok? Que tiende a mantener entonces una adecuada relación BQ. Ok. Entonces, a propósito de que estamos hablando de BQ, en la clase anterior algo conversamos del BQ, o relación ventilación, la B por ventilación, partido por Q por flujo o flujo sanguíneo, en este caso. Entonces, en el fondo, la BQ nos habla del equilibrio entre lo que es ventilación y flujo sanguíneo. Y esto es fundamental para que haya un adecuado intercambio gaseoso, porque tienen que haber procesos de difusión que veremos a continuación. Entonces, si se altera esto, cualquier alteración, vale decir, si mucha sangre pasa por un alveolo mal ventilado, el resultado podría ser que esa sangre pasa mal oxigenada, o sea, produce alteraciones en el intercambio gaseoso cuando eso ocurre. Ya acabamos de hablar de un mecanismo que tiende a evitar eso. Pero a pesar de eso, bueno, ustedes saben, hay condiciones de enfermedad. La más cercana que tenemos ahora es el famoso COVID, ¿cierto? Entonces una neumonía por COVID evidentemente afecta esto. Y este mecanismo es la principal causa de que esos pacientes se puedan morir, en el fondo, porque produce una alteración del intercambio a tal punto que te puede matar. Así que básicamente el BQ tiene que haber una especie de paridad entre el flujo de sangre y cuán ventilado está un alveolo. Básicamente eso es lo que nos quiere mostrar esta imagen, porque hay un proceso de difusión a través de la barrera hematoalveolar. ¿Cuál es el BQ promedio del pulmón? Y van a ver por qué digo promedio. 0,8. Algunos ya deben estar adivinando por qué estoy diciendo promedio. 0,8. ¿Por qué digo promedio? Básicamente porque en no todas las partes del pulmón este BQ es igual. ¿Y de qué viene eso? De lo mismo que hablamos hace un ratito, de que el pulmón no es homogéneo. ¿Se acuerdan que dijimos que la zona 1 de West, arriba, o región no dependiente, los alveolos están muy llenos de aire, o sea, muy ventilados, pero que el flujo sanguíneo es poco? Bueno, en esta región, entonces podríamos decir que el BQ, el V partido por Q, nos da un número elevado. Y los cálculos que se han hecho aproximados, que el BQ en las regiones no dependientes es alrededor de 3. Las regiones del medio, o sea, región 2, es alrededor de 1, o cercano a 1, o sea, la región más óptima de BQ sería 1 a 1. Perdón. Y en la región 3, normalmente es un valor menor, más cercano a 0,5. Y en la región 4 es cercano a 0. Ya dijimos que la región 4 o zona 4 aparece en condiciones más patológicas. Así que nos quedamos con las primeras 3. Zona 1, 2 y 3 nos muestran variaciones en la BQ, que van de 3, 1 y 0,5. Y por lo tanto el promedio de ellas nos da alrededor de 0,8, que sería lo global. Así que las zonas de West nos explican entonces estas variaciones. Entonces al final está resumido acá la importancia de esta relación BQ, y es que tiene que haber un adecuado contacto entre la cantidad de sangre
y la presión parcial de oxígeno en los alvéolos. Esa proporcionalidad permite un adecuado intercambio gaseoso. Entonces el pulmón, ya habíamos dicho, que por minuto, o sea, la ventilación alveolar son alrededor de 4 litros. Y el gasto cardíaco es alrededor de 5 litros. Así que lo global, claro, es 0,8. Pero nosotros sabemos que no todas las partes del pulmón se comportan igual, como lo acabamos de describir. Así que hay un problema ahí, porque acabo de decirles, cuando el BQ se aleja del valor 1, se producen alteraciones del intercambio gaseoso. Y de hecho, como veremos más adelante, la cantidad de oxígeno que hay en la sangre es bastante menor que la que hay en el alvéolo. Vale decir, no se logra realmente producir un equilibrio real entre lo que nosotros respiramos y lo que después se refleja en la sangre, por ejemplo, en cuanto a la presión parcial de oxígeno. Así que bueno, básicamente tenemos acá unidades alveolares. La del lado izquierdo es la que acabamos de ver, donde aparecía un alveolo más grande que estaba obstruido, que tenía bajo oxígeno y donde funciona la vasoconstricción hipóxica, y que por lo tanto ahí tiende a mantener un BQ relativamente adecuado, a pesar de que hay algunos alvéolos malos en este pulmón. Y luego tenemos en el lado derecho una situación en la que tenemos un alvéolo que tiene una cantidad de oxígeno elevado, porque nosotros llegó al hospital y le estamos dando oxígeno, y luego nos encontramos que al suplementar oxígeno, permite entonces que el flujo hacia esa unidad aumente, ¿no es cierto? Y eso puede producir en ciertas condiciones alteraciones en esta relación ventilación-perfusión, ¿ya? Por la administración de oxígeno. Bueno, son condiciones que van a ver en cursos más adelante en fisiopatología y después en clínica, y por eso es que normalmente trata de no suplementarse grandes cantidades de oxígeno a los pacientes, siempre tratar de dar lo mínimo que sea suficiente para que el paciente se oxigene. Bueno, y básicamente entonces podríamos subdividir e imaginar algunas cosas. Esta imagen está tomada del libro del señor John West, que lo hemos citado varias veces, el que creó esta zona de West. Y quiero que se fijen primero en la figura A, o sea, al centro. Entonces, en el centro tendríamos un alvéolo ideal, que sería un alvéolo que está respirando, no está obstruido, está perfecto. Entonces, este alvéolo A, si ustedes ven, está recibiendo aire del ambiente. ¿Cómo están los gases como oxígeno y CO2 en el ambiente que respiramos? El oxígeno son alrededor de 150 milímetros de mercurio y el CO2 son 0. Básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el alvéolo? Ya explicaremos por qué. Lo que nos encontramos es que el oxígeno en el alvéolo son 100 milímetros de mercurio y de CO2 40. O sea, de algún lado apareció CO2. ¿Cómo es la sangre que pasa por ese alvéolo? Sabemos que es sangre venosa, que en realidad se llama sangre venosa mezclada, que está bombeada por el ventrículo derecho. Bueno, viene con 40 milímetros de mercurio de oxígeno y viene con 45 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Así que tenemos 40 y 45. Entonces, fundamentalmente cuando eso circula así, en esas proporciones, vamos a tener normalidad. Voy a hacer una pequeña pausa, ¿me disculpan? Aló, ya. Disculpen entonces. Bueno, estábamos diciendo entonces que la situación A sería una situación óptima en la cual la sangre y los alvéolos están comportándose de manera óptima, normal denominemos. Y en esa condición normal podríamos decir estamos en un BQ cercano a 1. ¿Ya? Sí, cuando el vaso sanguíneo y el alvéolo están en una proporcionalidad cercana a 1 en este BQ, ocurre exactamente lo que vemos ahí. O sea que dentro de un alvéolo tenemos alrededor de 100 milímetros de mercurio, tenemos también 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, y que la sangre que va hacia ese alvéolo viene con poco oxígeno y con más elevado CO2,
Luego que sale de él, sale con 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de CO2. Eso es cuando hay una BQ normal, cercana a 1. ¿Qué es lo que nos muestra la situación B? La situación B nos muestra que hay una obstrucción, o sea, negrito en el alveolo, vale decir, los alveolos se están ventilando mal. Nos está llevando a una situación extrema. Cero ventilación, porque está completamente tapada en la figura B. Cuando tenemos una situación de cero ventilación, se habla de BQ0. Entonces, en el BQ0 lo característico es que el alveolo va a tener en su interior oxígeno similar al de la sangre venosa mezclada, o sea, 40 milímetros de mercurio y el CO2 también va a ser similar al de la sangre venosa mezclada, o sea, 45. Entonces, pero el problema es que toda la sangre que fluye por unidades alveolares cuyo BQ es 0, entra y sale con la misma cantidad de CO2 y con la misma cantidad de oxígeno. O sea, no sufre cambio. Vale decir, cuando yo en un pulmón tengo unidades que se comportan como BQ0, la sangre que pasa por ellos sale igual de venosa que cuando entró. Y por lo tanto, nos va a producir alteraciones en los gases en la sangre. Vale decir, reducir el oxígeno, vale decir, aumentar el CO2. Entonces eso es BQ0. Tener unidades BQ0, entonces es mortal. ¿Qué pasa en la situación C, al lado derecho? Tenemos una situación en la cual los vasos sanguíneos son las que tienen el problema. Vale decir, tenemos obstrucción de los vasos sanguíneos. O sea, Q es 0 en este caso. Y B, una ventilación, el valor que sea, partido por 0, nos da un valor infinito. Así que en la nomenclatura, cuando se habla de un BQ infinito, no está hablando de la situación en C, o sea, disminución del flujo hacia los alvéolos, pero alvéolos que se ventilan normalmente. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un alvéolo normalmente ventilado, pero no perfundido? Es que el oxígeno es similar al ambiental, 150 milímetros de mercurio, y el CO2 es 0, porque los gases dentro de esos alvéolos solo son explicados por lo que viene respirando el paciente, o sea, aire ambiental. Y el flujo de sangre no existe. Por lo tanto, estos alvéolos no están contribuyendo en nada al intercambio gaseoso. ¿Ok? Y por lo tanto, esos alvéolos de las unidades que se comportan como BQ al infinito, se comportan como espacio muerto. Y a esto se les suele llamar como espacio muerto alveolar. ¿Ok? Bien, tratemos de unir esto ahora con lo que viene a continuación, que es los gases, porque si no unimos esto con los gases que respiramos, con los gases que llevamos en nuestros alvéolos, no podríamos entender. Entonces, hablemos un poquito ahora de los gases, que en el fondo para eso se supone que funciona el aparato respiratorio, ¿no? Para poder tener oxígeno en cantidad suficiente en sangre y también poder eliminar el dióxido de carbono producido en los tejidos. Entonces, bueno, básicamente la situación que nos muestra acá es que nosotros en la atmósfera recibimos una cantidad de oxígeno importante. Si ven la figura en A, lo que nos quiere mostrar es que la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera es muy inferior a la que llega a los tejidos. ¿Ok? En B nos muestra también que en los tejidos, cuando ya el oxígeno llega a la célula, resulta que mientras más distante está una célula del capilar, menos oxígeno recibe. Y además, donde el oxígeno se necesita dentro de la célula es en la mitocondria, que es donde menor cantidad de oxígeno hay. O sea, hay un gradiente de oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria. Y eso uno lo puede medir como presiones parciales. En este caso, por ejemplo, la atmósfera, ¿qué presión parcial de oxígeno tiene? Dijimos alrededor de 150 milímetros de mercurio, más o menos a nivel del mar. ¿Qué cantidad de oxígeno encontramos en los tejidos? Alrededor de 15, con suerte 20 milímetros de mercurio. ¿Y qué cantidad de oxígeno encontramos en una mitocondria? Alrededor de 10 a 7 milímetros de mercurio. Esos son los gradientes de los que estamos hablando. Y esto quizás se puede ver un poquito mejor en esta imagen, donde lo que estamos teniendo es nuestros alvéolos recibiendo aire ambiental. En este caso estamos imaginando que el aire ambiental tiene 760 milímetros de mercurio. Y nosotros respiramos esta mezcla de oxígeno que a nivel del mar en realidad bien precisamente son 159,
la que viene del ambiente. Lo que realmente tenemos dentro de un alvéolo son alrededor de 105, o sea, cercano a 100. Luego esto tiene que difundir hacia sangre, donde normalmente podríamos encontrar alrededor de 100 milímetros de mercurio de oxígeno, que es lo que se bombea a los tejidos, donde aquellas células muy suertudas pueden tener una presión parcial de oxígeno de alrededor de hasta 40, entre 40, 30, 20, dependerá de su distancia del capilar y de la densidad capilar. Y luego el dióxido de carbono, bueno, tiene una forma diferente, donde está más alto en los tejidos, normalmente en promedio 45 milímetros de mercurio, de ahí difunde por gradiente hacia la sangre y luego puede ser entonces expelido por los pulmones o eliminado por los pulmones. Muy general. Veamos entonces, entremos en materia ahora. De lo que hablamos en la clase anterior, me refiero al lunes, nos habíamos referido a ciertos volúmenes. Si se acuerdan, dijimos que, bueno, una persona ventila a un volumen corriente, o V sub T. Ya habíamos mencionado que el volumen corriente se subdivide en dos partes. En un volumen que se conoce como volumen alveolar y otro volumen que se conoce como volumen del espacio muerto. ¿Sí? Entonces, volumen del espacio muerto. ¿Qué era el volumen del espacio muerto? Bueno, todo aquel aire que ingresa, que está en la vía aérea o en alvéolos que no estén perfundidos. Como acabamos de mencionar, existe entonces un espacio muerto alveolar. Todo el aire ahora que sí logra ingresar hacia los alvéolos que están adecuadamente perfundidos, le vamos a llamar volumen alveolar. ¿Ya? Y de ahí se desprende que uno podría calcular cuál es la ventilación alveolar, que dijimos que la ventilación alveolar, o V puntito o cremilla sub A mayúscula, ventilación alveolar, era igual, esto está acá abajo a la izquierda, a volumen corriente menos volumen del espacio muerto, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Básicamente ahí tendríamos entonces cuál sería la ventilación alveolar. Esa ventilación alveolar es la que nos importa realmente, porque esos son los gases que pueden ser intercambiados. Y la otra era la ventilación pulmonar total o ventilación total, que dijimos, bueno, ese es el volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Ahora, el espacio muerto, que es lo que acabamos de hablar. El espacio muerto es aquel que está, es aquel aire, en el fondo, que ingresa en el aparato respiratorio, pero que no es susceptible de sufrir intercambio gaseoso. A eso se le llama espacio muerto fisiológico. Entonces, el espacio muerto fisiológico, en realidad tiene dos partes. Uno sería el espacio muerto anatómico, que corresponde al espacio muerto que está ubicado en las vías de conducción del aire. Bronquio, bronquiolos. Tráquea, bronquio, bronquiolo, ¿no es cierto? Sería el espacio muerto anatómico. Y a eso hay que sumarle, además, el espacio muerto alveolar. Que el espacio muerto alveolar lo hemos mencionado hace unos segundos, como aquellos alvéolos que no están recibiendo cantidad adecuada de sangre, pero que sí están siendo ventilados. Así que el espacio muerto, entonces podríamos denominarlo como espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar. La suma entonces de ambos se conoce como el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico además tiene una proporción que uno podría, para tener una idea, que es alrededor de 2 ml por kilo de peso. El espacio muerto alveolar va a depender de la situación de salud del paciente. Vale decir, una persona con asma normalmente tiene un espacio muerto alveolar mayor que una persona sana. Todos tenemos algún grado de espacio muerto alveolar, pero es mínimo. ¿Ya? En condiciones patológicas, entonces el espacio muerto alveolar se puede transformar en algo mucho más importante. Ejemplo, una persona con neumonía. Sí, bueno, básicamente denota lo mismo y nos habla entonces de que solamente van a participar en el intercambio gaseoso en esta figura aquellos alvéolos que sean perfundidos y que además sean ventilados, como la situación en verde, ¿no? ¿Cierto? Que sería, en ese caso, el espacio muerto anatómico sería lo que no está expuesto al vaso sanguíneo, y lo que está expuesto al vaso sanguíneo es lo que permitiría hacer intercambio. Si tenemos ahora alvéolos que no están siendo perfundidos, en ello entonces vamos a tener espacio muerto alveolar. Así que
la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, nos estaría dando nuestro espacio muerto fisiológico. Hecha esta aclaración, veamos un poco cómo se comportan los gases que respiramos. Entonces, bueno, todos sabemos que si subimos a mucha altura, eso nos lleva a, podría tornarnos hipóxicos, o sea, vale decir que tengamos poco oxígeno en nuestros tejidos. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la atmósfera, en cualquier punto de ella, vale decir si estamos a nivel del mar, o aquí en Santiago, o arriba del Everest, la proporción de los gases, en este caso de oxígeno, que tiene esa mezcla de gases atmosférica, es un 21%. Vale decir, la atmósfera en cualquier parte tiene un 21% de oxígeno. ¿Ok? No obstante, la atmósfera tiene una presión total distinta si estamos a nivel del mar o estamos arriba del Everest. Porque la fuerza de gravedad actúa sobre la columna de gases que están en nuestra atmósfera. ¿Ya? Que son las primeras cosas que hay que tener en consideración. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué podría sufrir falta de oxígeno en las alturas? ¿O por qué voy a sufrir hipoxemia en las alturas? Entonces, la explicación está dada porque la presión parcial de oxígeno, ¿no es cierto?, es la fracción inspirada de oxígeno. Y la fracción inspirada de oxígeno es el porcentaje de oxígeno que lo constituye el aire que respiramos. Yo le acabo de contar que es un 21%. Así que la fracción inspirada de oxígeno es un 21%, o 0.21. Y ese 0.21, si yo lo multiplico por la presión atmosférica o presión barométrica, que es PV entonces es la presión barométrica, nos va a dar la presión de oxígeno del aire que respiramos. Y la presión barométrica varía de acuerdo a la altura a la que estemos. Y la presión barométrica además está constituida por una sumatoria de presiones. La más importante presión es la presión de nitrógeno, cercana al 80%. La segunda más importante es oxígeno, como acabamos de decir, cercana al 21%. También vamos a tener presión de vapor de agua, pero en cantidades mucho menores, presión de vapor, de dióxido de carbono, pero mucho menor, y hay otros gases en cantidades mínimas. Así que la presión barométrica está afectada por la fuerza de gravedad de la Tierra. Así que, en general, vamos a tener una columna de gases sobre nuestra atmósfera. Mientras más arriba estemos, menor peso vamos a tener de esta suma de gases, de tal manera que si estamos a nivel del mar y medimos cuál es esa presión barométrica, nos encontramos que es de 760 milímetros de mercurio y va a tener varios miles de metros de altura, hasta la estratosfera, y más allá, podríamos decir. Y en cambio, si estamos en el plomo, por ejemplo, que tiene su cumbre alrededor de los 5.500 metros, resulta que ahí mido la presión barométrica y me encuentro que es 3.800 metros, o sea, 380 milímetros de mercurio. ¿Ok? Si yo ahora hago el cálculo y digo, ok, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno? O PO2. Dijimos que era la fracción inspirada de oxígeno, que es 0,21, y la multiplico por 760, que sería la condición a nivel del mar. Me encuentro que a nivel del mar, o sea, no aquí en Santiago ya, la presión de oxígeno ambiental, o presión parcial de oxígeno, es de 159 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si hago este mismo cálculo arriba de la cima del plomo, del Cerro Plomo aquí en Santiago? Encuentro que la multiplicación me da 79 milímetros de mercurio. Y por lo tanto, no es lo mismo estar respirando una fracción inspirada de oxígeno de 159 milímetros de mercurio que virtualmente 80 milímetros de mercurio. Y por lo tanto, eso va a afectar, como veremos un poquito más adelante, además la efectividad del proceso de mover gases hacia la sangre. O sea, vamos a tener menos oxígeno y eso a su vez va a afectar la velocidad o la efectividad del proceso de hacer pasar ese oxígeno desde el alvéolo a la sangre. O sea, menos oxígeno y más encima nos dificulta el proceso del intercambio gaseoso, particularmente para el caso del oxígeno, no para el caso del CO2. Ahora,
normalmente el aire que respiramos ambiental se le considera aire seco, ¿ya? Bueno, especialmente aquí en Santiago, aire seco. Pero resulta que inmediatamente el aire ingresa a la vía aérea, que es lo que, yo no sé si eso lo vieron en algún momento en la parte histoembrio, pero lo normal que hace la vía aérea cuando recibe aire es que lo entibia y lo humedece, o sea, le aporta vapor de agua, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene una mezcla de gases, como los que acabamos de conversar, entonces toman aire ambiental, rico en oxígeno, pero fundamentalmente en nitrógeno, y bajo en vapor de agua, ¿va? Y lo expongo al vapor de agua, ¿qué efecto tiene esto? Bueno, el efecto fundamental es que la presión total se mantiene constante. Vale decir, a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio. Ese aire yo al respirarlo, y si yo lo midiera en los bronquios, vería que sigo teniendo 760 milímetros de mercurio, pero la mezcla de gases cambió, porque yo le agregué la presión de vapor de agua de mi vía aérea, y yo estoy a 37 grados Celsius, y eso genera una presión de vapor con un valor determinado. Y al agregar este gas, entonces, la presión de los otros gases constituyentes disminuye. ¿Ya? Un poco como lo que me quiere mostrar esto. ¿Cuánto disminuye? Disminuye en base a la temperatura. Entonces, bueno, en este caso yo para redondear puse 38,2 grados. ¿Cuál es la presión de vapor a 38,2 grados? Alrededor de 50 milímetros de mercurio. A 37 o 36,8 es un poquitito menos, pero por eso lo puse para redondear a 50 milímetros de mercurio. Entonces, si vamos a nuestras ecuaciones, tenemos que la presión parcial de oxígeno, dijimos, es la presión barométrica en verde multiplicada por la fracción inspirada de oxígeno. A nivel del mar, ya lo habíamos hecho este cálculo, 159 milímetros de mercurio. Pero resulta que cuando ingresa a la vía aérea, ya les decía yo, se humedece, ya a una temperatura determinada además, que genera una presión de vapor de agua. Entonces, a esa ya no se le llama presión de oxígeno parcial de oxígeno, se llama presión inspirada de oxígeno, que es otro término que es bueno conocer. Entonces, la presión inspirada de oxígeno se puede calcular como presión barométrica menos presión de vapor de agua, y eso lo multiplicamos por la fracción inspirada de oxígeno, que en el fondo sería 760 milímetros a nivel del mar, menos 50 milímetros de la presión de vapor de agua, y eso multiplicado por 0,21, el resultado de eso es que nos da 149 milímetros de mercurio. Dicho de otra manera, la presión inspirada de oxígeno es menor que la presión parcial de oxígeno ambiental. ¿Por qué? Porque el aire al ingresar a la vía aérea se humedece a una presión determinada, que reduce ese componente. Así que la presión inspirada de oxígeno a nivel del mar es al tiro 10 milímetros de mercurio más baja la presión de oxígeno inspirada. Y así podríamos ir viendo los distintos compartimentos. Si ven lo que está al lado derecho, y vemos las presiones parciales de los distintos gases en la atmósfera, oxígeno 158, una ligera diferencia en lo que habíamos calculado antes, 0,3 de CO2, nitrógeno 596 milímetros de mercurio, vapor de agua 5,7 milímetros de mercurio. En cambio, el aire humidificado inspirado tiene oxígeno 149, CO2 0,3, nitrógeno 563, vapor de agua 47. Ese sería el valor 87. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Quería preguntar algo? Voy a abrir el chat, capaz que no... Se me olvidó abrir el chat. Bueno, si alguien quería preguntar algo, estaba súper bien, pero no escuché más. Ya, bueno, entonces les estaba contando entonces que la presión inspirada de oxígeno entonces va a ser aquella del oxígeno dentro de la vía aérea que ha sido humidificado. Si ven ahora, seguimos la flechita y vamos hacia el alvéolo, vamos a ver que en el alvéolo se produce otro cambio. El oxígeno disminuyó aún más, ahora a 100 milímetros de mercurio, el CO2 a 40, el nitrógeno a 573 y el vapor de agua sigue en 47. ¿Ok?
Y si miramos un alvéolo, como el que estamos viendo aquí en esta página, pucha, no sé por qué se me quedó pegado hasta ahora, ahí arriba. Entonces, vean la figura al lado izquierdo y van a ver un alvéolo. Entonces, este alvéolo teórico tiene una serie de compuestos. Entonces, el más importante compuesto o gas dentro del alvéolo, estamos claros, es nitrógeno. Acabamos de ver que hay alrededor de 500 y tantos milímetros de mercurio de nitrógeno. El segundo más importante es oxígeno, que en el alvéolo está en torno a 100 milímetros de mercurio. Y aparece un nuevo gas ahora, que es el dióxido de carbono. Y en amarillo nos aparece el vapor de agua. Entonces aquí tendríamos la mezcla de los gases más importantes dentro del alvéolo. O sea, la presión alveolar de los distintos gases, que se escribe exactamente como que aparece acá abajo. Presión P sub A mayúscula O2 significa presión alveolar de oxígeno, que la acabamos de calcular, que es alrededor de 100 milímetros de mercurio dentro del alvéolo. La presión alveolar de CO2, que todavía no la hemos calculado ni nada, pero que ya les cuento que está apareciendo porque los vasos sanguíneos le están entregando CO2 al alvéolo. Generan una nueva presión, que es la de CO2, la presión de vapor de agua, que ya se la estábamos aportando desde que el aire ingresó a la vía aérea, y la de nitrógeno, que viene desde la atmósfera. Y entonces lo que nos muestra al lado derecho, fundamentalmente son arriba la presión de oxígeno durante el ciclo inspiratorio y expiratorio, y abajo la presión de CO2 durante el ciclo inspiratorio y expiratorio. Entonces lo que podemos ver es que durante la inspiración, obviamente el oxígeno aumenta y el CO2 disminuye dentro de estos alvéolos. Y durante la expiración, el oxígeno va disminuyendo y el dióxido de carbono va aumentando. ¿Okay? Al comienzo a alguno le puede llamar la atención qué es lo que pasa con la muesca que está al comienzo durante la inspiración. Dicho de otra manera, vemos que al comienzo se produce una ligera disminución del oxígeno en el alvéolo. Eso se debe a que se reinhala el aire que quedó dentro del espacio muerto, que venía del ciclo expiratorio anterior. Y por lo tanto en el CO2 vemos exactamente lo mismo, vemos que hay un leve incremento del dióxido de carbono durante la inspiración, abajo, al comienzo, porque se reinhala el aire que está en el espacio muerto, anatómico en este caso, ¿ya? Y que viene rico en CO2. Ok, vamos a hacer un recreo y nos encontramos, me pasé un poquito, que ahí nos encontramos a las 10:05, ¿ya? Si tienen consulta, bueno, las podemos ver en otra eventualidad o al comienzo de la clase, ahora a continuación. Ya. Voy a finalizar la reunión entonces para que nos puedan descansar un ratito. Yo también voy a hacer un café. Si es que logro salir de acá, eventualmente.